En Breve Historia de los Judíos en España, de Paloma Díaz Mas, el primer capítulo narra los orígenes de la presencia judía en la península ibérica, que se remontan a la época romana. Inscripciones epigráficas y hallazgos arqueológicos desde el siglo III después de Cristo en lugares como Adra y Tarragona confirman su existencia. También se sugiere la migración judía durante la época fenicia y helenística. El capítulo analiza la leyenda de Sefarad, referida a España, y menciona figuras como Salomó Berga, quien escribió sobre la nobleza judía sefardí. La documentación cristiana de la época romana tardía y el reino visigodo evidencia la coexistencia y persecución de los judíos, con legislación discriminatoria y presiones de conversión. El segundo capítulo aborda la historia de los judíos en Al-Ándalus, donde, bajo dominio islámico, experimentaron un florecimiento cultural y económico, especialmente durante el califato de Córdoba en el siglo X con figuras como Hasdai ibn Saprur. Sin embargo, la llegada de los almorávides y almohades trajo persecuciones severas, culminando con la destrucción de la comunidad judía de Lucena. El reino nazarí de Granada, el último bastión musulmán, tuvo una pequeña comunidad judía hasta su conquista en 1492, seguida por el edicto de expulsión de los reyes católicos.